Hola sanadores, hoy estoy caminando en un parque hermoso por aquí con mi medicina diaria y me siento muy feliz porque me siento en paz. Y esa paz, créanme, no ha sido fácil de lograr, pero aquí estamos y aquí estoy con lo que soy. Vine a disfrutar de este día, un poco lúgubre, pero hermoso, porque lo que parece oscuro y sombra muchas veces tiene un propósito de luz mayor. Y así es en la vida. Cuando vemos oscuridad en la mayoría de las cosas o en una situación, si aprendemos que esa oscuridad tiene un propósito de luz y amor superior al miedo que nuestro ego y nuestra humanidad sienta por esa circunstancia, créanme que la forma en cómo percibimos la sombra se transforma, nuestra perspectiva cambia. Y hoy quiero compartirles la experiencia de 3 sanadores, amigos muy queridos que están en este momento en Emiratos Árabes y tuvieron la valentía también de compartirme sus pasos sanadores. Y quiero que ustedes los escuchen y espero que si algo de lo que ellos han vivido, de sus pasos resuena con su alma, lo abracen con mucha conciencia y amor, así como cada palabra que sale de mi boca. Los quiero mucho, los abrazo y bueno, voy a disfrutar también del viento que me tiene un poco despelucada, pero no importa, que mi cabello sea libre también. Espero que estén disfrutando del Padre Sol y si no, que la abuela Luna los esté acompañando en la tranquilidad de sus cuartos para que puedan conciliar ese sueño y tengan sueños iluminados y hermosos donde reciban mucha información del mundo espiritual. Bueno, hoy les quiero compartir la historia de Job, uno de mis amigos en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, una persona que aprecio mucho y de la que he aprendido también mucho. Y espero que hoy escuchemos con nuestro corazón lo que Job tiene para decirnos desde su experiencia y para compartirnos también desde esa valentía los pasos sanadores que lo han traído hasta ese lugar donde está y que básicamente lo han formado y le han permitido evolucionar como ser humano, como persona y fundamentalmente como alma. Entonces les voy a leer su experiencia tal cual como él me la describió. Está en inglés, les voy a colocar también subtítulos en español. Así que comencemos. Being a Filipino who born and grew up in the northern province in the Philippines, I carry with me not just the language and food I grew up with, but also values, humor, and stories, pieces of my culture that travel wherever I go. That culture didn't actually disappear when I entered a new country. It evolved, and it still continues to evolve. Being an immigrant to me means learning how to exist in unfamiliar places, seeing sights I've never seen before, smelling scents that feel foreign, and tasting food I never imagined could exist. All while also missing the landscape I grew up with, longing for the comforting scent of home, and craving the simplicity of eating my favorite childhood dishes. Being an immigrant means honoring my roots while learning to grow in a new soil. It's not about assimilation, where I am expected to forget who I was. It's acculturation, the delicate balancing act of changing while firstly protecting what feels like home. In the end, being an immigrant isn't about leaving pieces of myself behind. It's about embracing a life that turns, shifts, and refracts like a kaleidoscope. Each twist in my journey brings out new patterns, and none of them cancel out the others. They coexist beautifully. That's what being an immigrant means to me.
Ah, sí, sus palabras son muy vicientes, pero sobre todo cargadas de mucha conciencia de ese proceso de identidad. Y también él menciona algo muy hermoso allí y es cuando él dice que básicamente ser inmigrante no significa asimilar una nueva cultura, sino crear una nueva forma de ver el mundo también, una nueva perspectiva, una nueva forma de ser y de estar con base en esos patrones, comportamientos, estilos de vida que aparecen en ese contexto, en esa sociedad de acogida, en esa cultura de acogida y no dejar de lado, sin dejar de lado, esas cosas que vienen ya con nosotros, esas formas distintas de ser y de estar en el mundo que vienen ya con nosotros desde nuestra cultura de origen. Y esa frase me parece hermosa y súper iluminada, por decirlo de alguna manera, porque realmente nos inspira a pensar en qué es eso, en qué representa ser inmigrante y, y pasar de una cultura a otra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, él menciona dos términos que de hecho hoy les quiero compartir y yo quiero profundizar en esos dos términos para que comprendamos mucho mejor lo que significa este proceso de inmigración y también este proceso maravilloso de alguna manera de apropiarse y desapropiarse y también repensarse y pensarse en otro contexto sin perder eso que nos hace muy únicos y que traemos también de alguna manera arraigado en nuestra cultura. Entonces la culturación, básicamente, como él lo menciona, es ese cambio cultural, ¿sí? Y es ese cambio cultural donde se encuentran dos culturas o dos grupos culturales diferentes y básicamente aquí sucede un desplazamiento de alguna manera de nuestra identidad, si yo soy la cultura, digamos, la cultura minoritaria, la cultura que necesita ajustarse a esa nueva cultura, o si yo soy ese individuo, esa persona, sucede ese, de alguna manera, desplazamiento de esas identidades, de esas tradiciones, para ajustar, encuadrar tu identidad a ese nuevo contexto, a esa nueva cultura, ¿cierto? Y esto no significa dejarlas totalmente, sino que hay diferentes formas en que la culturación puede ser percibida dependiendo de cómo la persona, cómo tú reacciones a ese nuevo contexto, cómo asimiles, cómo vivas, cómo experimentes, cómo te ajustes, cómo te acomodes a ese nuevo lugar donde llegues. Entonces, antes se hablaba mucho de la culturación solo aplicada a los grupos, pero hoy desde la perspectiva psicosocial sabemos que también tiene un impacto sobre todo en el individuo como tal y en su psique, en su psicología. Entonces, cómo el individuo también se adapta desde la parte psicológica a ese nuevo entorno. Y en este sentido vamos a hablar de algo que pasa y que muchas veces está acompañando ese duelo migratorio y es el estrés de aculturación. Y ante este estrés de aculturación, la confusión, digamos, esa sensación de desespero y esa reacción que aparece ante esa exposición directa y en contacto directo con esa otra cultura, eso se puede sobrellevar o ante esto se puede reaccionar de diferentes maneras. Digamos que una de las más conocidas, uno de los mecanismos es cuando el individuo básicamente se ajusta, cuando tú te ajustas y ajustas tus comportamientos a ese lugar, a ese contexto, con esas personas. Y ahí también hablamos de la reacción y es cuando la persona, por ejemplo, espera que algo en ese contexto nuevo cambie, que en ese ambiente nuevo cambie, para poder sentirse un poco en casa, en hogar, ¿sí? Y esta otra forma de reaccionar a eso que es básicamente la retirada. Y es cuando definitivamente dices, escapémonos de aquí porque no aguanto las presiones. Y las presiones es la presión a ajustarse a esas nuevas formas de ser y estar en el mundo en ese otro lugar. Y todo esto lo que nos dice es, hay un cambio y ese cambio implica explorarse, reconocerse, cuestionarse qué traigo yo y
que estoy dispuesto a negociar o no de todo eso que traigo conmigo de otro lugar. Pero aquí el asunto importante es, desde la perspectiva álmica, creo que le podríamos añadir una cuarta reacción, y es la conciencia sobre la segunda conciencia. Voy a profundizar un poquito en este concepto, y es para que entendamos algo muy sencillo. Y es que cuando nosotros estamos vibrando en sincronía y en sintonía con el alma y con el plan álmico, entonces nos damos cuenta que no importa a qué cultura y a qué grupo étnico llegues, diferente a tu grupo y cultura de origen. Eso no importa, porque lo más importante no es la forma, no es la máscara con la que llegas a ese lugar, no son las circunstancias las que te identifican, ni tampoco las elecciones de vida que te pusieron en ese lugar, sino el sentimiento, la sensación más bien, que tienes tú de hogar, y lo que tú entiendes por hogar, y lo que significa para ti ser más allá de esta forma física. Entonces se refiere a ser conscientes, a ser conciencia de que somos más que la forma, y no solo la forma física, también la forma y los lugares en donde nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Esas nuevas culturas y grupos étnicos son simplemente formas en las que podemos estar y ser en este planeta hermoso llamado Tierra. Más allá de eso, hay otra realidad mucho más real para mí, y es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras almas. Y somos parte de esa conciencia mayor que nos dice, básicamente, cuando estamos en una sintonía con esa segunda conciencia, que no somos tan especiales como nos pensamos. Digamos, tú dices, sí, es que soy un ser que percibe otro tipo de seres, es que soy más allá de este cuerpo y siento que la sociedad está dormida y que estamos viviendo como en una especie de sueño, que soy más que esta materia. Sí, tú eres especial, yo soy especial, pero todos somos especiales y todos somos parte de esa unidad, todos somos uno. Entonces cuando tú entiendes esto, te das cuenta que todo es tu casa, porque tú eres una expresión de vida, y todo en cuanto es una expresión de vida. Todo en cuanto está y donde estás es una expresión de vida, y tú haces parte de esa expresión de vida. Entonces aquí esos sesgos, esos miedos, esas diferencias culturales sí importan, porque sigues siendo humano, pero más allá de eso te das cuenta de que abrazas todo con mucha conciencia y con la capacidad de ver más allá de esas diferencias. Entonces ya no te identificas con el nombre y las categorías que traes de otro lugar, ni con las nuevas, sino simplemente vives con esas formas de identidades, con esas formas de ser y de estar, pero escuchando primeramente a tu alma y a tu intuición, y desenvolviéndote con esa verdad que ya tienes dentro, en ese contexto, en esa realidad donde tú estás. Y créanme que eso facilita todo para darse cuenta de que eso es suficiente. Eso es suficiente para asimilar, como tú puedas llamarlo, como quieras llamarlo, o para ajustarse, más bien encuadrarse y encuadrar tus formas de ser, tus personalidades, tus identidades a ese nuevo lugar. Entonces, retomando el tema de la aculturación, les cuento que aparte de esas formas de reaccionar que tenemos nosotros como personas y en nuestra humanidad, también están 4 formas en las que pueden aparecer, o en las que la aculturación se hace presente, dependiendo de cómo se dé esa interacción entre los diferentes grupos culturales, ¿cierto? Entonces la primera es la que él mencionaba, gracias yo, y es la asimilación, y es básicamente cuando hay una absorción por parte de esa cultura dominante, de esa cultura de acogida, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones como individuos que llegamos a esa cultura de acogida. Ahí, ¿qué pasa? De alguna manera, como lo menciono, hay un abandono de ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas formas que te identificaban y que traías contigo, porque así te
te formaste en tu cultura de origen. Y bueno, como él lo dice, y hermoso que así sea, él no considera que él esté que haya pasado por ese proceso de asimilación o que eso signifique ser inmigrante, sino que para él es un proceso más integrativo, de integración. Y a esto vengo con la otra forma de aculturación y es la integración. Y a través de la integración, ¿qué pasa? Entonces, básicamente hay el sujeto, las personas, nosotros como individuos nos integramos con esa nueva cultura. De alguna manera hay una especie de pelea, él lo menciona como ferozmente, fiercely, bueno, como una lucha entre esas identidades que yo traigo, esas formas de ser y estar que yo traigo y ese nuevo contexto al que llego. Entonces tratamos como de integrar ambas, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que pasa en países desarrollados donde se le apunta a la multiculturalidad, como Canadá, ¿cierto? Porque allá hay un montón de grupos étnicos que conviven y de alguna manera esto también remueve un montón de sesgos, sí, de sesgos raciales y que nos hacen, por ejemplo, ser poco tolerantes. Aquí se le apunta mucho más a la tolerancia y a la convivencia, a la coexistencia en un mismo lugar. Espero que todo esté bien allá. Los ruidos hacen parte del escenario, así que dejémoslo ser. Bueno, entonces también hablamos de Emiratos Árabes y eso pasa en UAE también, porque allá de alguna manera la mayoría de la población son personas foráneas, extranjeros, y todas deben convivir ahí. Y si no nos toleramos, entonces la armonía del lugar se pierde. Y por eso el gobierno y el sistema de gobierno debe apuntarle a esa tolerancia, ¿cierto? También a esa capacidad de convivir con todas esas diferencias. Y ahí está la clave para que eso prospere. La tercera sería, bueno, en este orden, la otra sería la segregación y la separación o separación. Hablamos como de una separación o un aislamiento de alguna manera de esa cultura. A nivel cultural, eso va a tener un impacto, pues porque la cultura predominante va a seguir siendo la dominante, ¿cierto? Pero desde esta perspectiva también hay voluntad. Cuando nos separamos, digamos, no nos sentimos conformes con esa nueva cultura, hay algo ahí que no nos llama la atención o simplemente no va con nosotros, no la sentimos alineada con lo que somos, entonces nos separamos por voluntad propia como individuos, pero también pasa que cuando ya es impuesta, por ejemplo, por esa cultura dominante, lo que pasa es la segregación. ¿Y qué pasa con la segregación? Recuerden el apartheid, este sistema de segregación que se dio en Sudáfrica en el año 1948 y que duró prácticamente 50 años, una muestra de intolerancia y discriminación que ha marcado la humanidad, la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, lo que pasó acá fue eso, fue una segregación, porque ya solamente dependiendo de tu color de piel, y como el grupo étnico, por ejemplo, los surafricanos blancos podían votar y los surafricanos negros no podían y tampoco se podían casar con blancos y los surafricanos blancos tenían poder sobre el gobierno, tenían poder político, pero los surafricanos negros no. Y bueno, también estaban los grupos asiáticos y los mestizos que provenían, por ejemplo, de otros lugares, pero esto es una muestra de esa segregación. Y esto puede pasar, claro que sí, cuando hay poca tolerancia y cuando hay desconocimiento, ignorancia e inconsciencia, ¿sí? Porque todos somos seres humanos sin importar esas formas y categorías que tengamos. Bueno, y la última sería la marginalización, y en la marginalización sí hay un aislamiento tanto cultural como psicológico de esa cultura. Aquí ya no se conserva como tal la identidad, los valores, las tradiciones, la cultura que tú traías de tu país de origen, como si sucede en la segregación o separación, sino que acá ya también hay como una pelea, con tu propia cultura, ¿sabes? Como un alejamiento de tu propia cultura porque llega mucho estrés y llega mucha confusión sobre todo eso que tú traías contigo
contigo también y como en la lucha de alguna manera por acomodarse y ajustarse a ese nuevo contexto, puede aparecer un sentimiento de alienación, donde definitivamente la persona se siente como en soledad y donde hay una pérdida de esas características que te representan como persona, en lo que tú has construido socialmente, en lo que eres socialmente. Y acá puede aparecer también la exclusión. Exclusión cuando es por parte de esa cultura dominante, ¿sí? Hacia esa persona o hacia ese grupo minoritario que está dentro de esa cultura de acogida. Entonces, esos son los conceptos que quería compartirles, pero también quiero que nos centremos en la experiencia de yo. Ahora quiero que pensemos en lo que implica llevar la cultura contigo. Él dice, yo llevo conmigo esto, yo llevo conmigo esas piezas y simplemente ha evolucionado. Y él dice una palabra súper clave y es la evolución, porque no se trata de sentirnos mal o de luchar, siento yo, sino de aceptar esas nuevas formas que aparecen en tu vida y de darles una acogida con amor, pero también sin perder de alguna manera esa esencia, eso que te caracteriza, eso que te hace tú. Y esto no solo pasa cuando llegas a otro país, cuando migras. Esto también puede pasar, esos sentimientos, ¿saben? Todos esos fenómenos pueden aparecer en tu propia casa. Cuando sientes que necesitas aislarte de tu familia, cuando sientes esa incomprensión por parte de tus familiares, también de tus amigos, ¿sí? Todo esto se puede vivir de muchas maneras y no solo en un contexto ajeno o foráneo, también en un contexto familiar. Y aquí, con mayor medida, debes cuestionarte quién eres, qué es lo más importante, sin identificarte con esas circunstancias que vives, sino comprendiendo desde el amor que todo en cuanto pasa es para tu evolución, para la evolución de tu alma. Y a eso te invito hoy. Hoy no les voy a compartir la experiencia de mis otras dos amigas, porque siento que ya fue demasiada información por hoy, pero me parece importante que entendamos estos conceptos, más allá de simplemente la experiencia, porque también aquí podemos identificar y analizar en qué medida estos fenómenos nos afectan a nosotros, porque sí son reales y pasan, y lo viven muchos inmigrantes. Pero como nosotros nos estamos centrando en la sanación, no nos enfocamos en el problema y en las consecuencias que esto genera, sino en el impacto que tiene para tu frecuencia vibratoria, en el impacto que tiene para la evolución de tu alma y para el entendimiento y la recordación de que somos unidad y de que esta es nuestra casa común. Con mucho amor los saludo, les deseo un día hermoso o una noche placentera y espero que me acompañen en el siguiente video con más pasos sanadores. Chao, chao.